Muy bien, para continuar con la información sobre lo que es el tema del día, ¿no? La pobreza, este aumento en la última medición, las cifras del INDEC que marcan un crecimiento del 1,6% respecto de la anterior. 27,3 es el número de pobres en la Argentina. Escuchemos al presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando ayer se refería a esto. Hace unos minutos el INDEC dio a conocer la nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Es un número que esperábamos, que refleja las turbulencias de los últimos meses y las dificultades que estamos atravesando. No es una noticia fácil. Claro que quisiéramos que fuese distinta y que más quisiera yo que poder seguir viniendo acá a confirmarles una y otra vez que vamos avanzando en la reducción de la pobreza. Tenemos meses difíciles por delante, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo que tenemos desde el primer día. Nuestra meta es y va a seguir siendo siempre reducir la pobreza. Ahora, a raíz de esta tormenta, sabemos que las cosas van a tardar más. Los resultados que iban a llegar antes ahora van a demorar. Y los indicadores de pobreza de las mediciones de marzo y septiembre también van a mostrar retrocesos. Pero no vamos a dejar de hablar de la pobreza y menos dejar de trabajar para reducirla porque tengamos retrocesos. Vamos a mantener esta meta hasta el final de mi mandato y vamos a dejar los cimientos listos para que venga quien venga, pueda continuar este camino hasta cumplir definitivamente con este objetivo. Bien, ahí estaba el presidente de la Nación diciendo no vamos a dejar de hablar de pobreza. Recuerden ustedes que el término pobreza es un término que durante el kirchnerismo se había como sacado del diccionario prácticamente. No se hablaba de pobreza en la Argentina. Pobreza, inflación y corrupción eran las tres palabras prohibidas. Vedadas. Yo creo que la mayor canallada de estadística del kirchnerismo no se hizo con la inflación, sino que se hizo con la pobreza, porque la única vez que de manera importante Cristina Kirchner habló de la pobreza fue a la FAO, sí, que es el organismo mundial de las Naciones Unidas de Alimentación, en Roma, a buscar un premio. Fue a buscar un premio que le habían dado a la Argentina por haber reducido la pobreza y la indigencia en los últimos 25 años, porque la FAO toma cuartos de siglo como segmento. De por sí eso comprendía a los gobiernos de la Alianza, de Menem, a todo. Ella se lo atribuyó a sí misma y dijo, porque lo que pasa es, ¿por qué le dieron el premio? Porque truchaban las estadísticas. Dijo que la pobreza era menor al 5% en la Argentina. Lo voy a repetir por si alguien... Dijo, la presidenta argentina en Roma dijo que la pobreza era menor al 5% y se llevó el premio a su casa. Sí, con un revuelo bárbaro que hubo sobre el tema después. Realmente esto no, para nada mejora las macanas que ha hecho el gobierno de Cambiemos con el tema de la pobreza, pero hay que ver también de dónde venimos, de qué se hablaba antes, qué se hacía antes con la pobreza. Sí. La pobreza estaba estandarizada en la vida política argentina y ni siquiera importaba. No, ¿entendés? porque el tema era que al no tener cifras serias no podés de ningún modo trabajar sobre la pobreza, porque no tenés números reales con los que paliar esa situación. No solo no se hablaba de la pobreza, sino los especialistas en pobreza, porque, digamos, dentro inclusive de nuestra área, periodistas especializados en escribir sobre la pobreza, en agencias como Telam, estaban vedados de escribir cables, y eso lo conocemos nosotros, la ciencia cierta. No se hablaba. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que en Alemania había menos pobreza que en la Argentina. Entonces, de ahí venimos. Bueno, ahora la parte positiva es que las estadísticas son creíbles. Sí. Cuando el INDEC te dice que hay 27 y pico por ciento... 27,6. 27,6, hay 27,6 y eso está corroborado también por la medición del observatorio de la UCA, que está considerado bastante serio, y más o menos esas mediciones están dando la misma gravedad del problema. Lo más doloroso de esto, en realidad la parte que le toca sobre todo fuerte a Cambiemos, es que el primer número que expuso Cambiemos en su momento con un INDEC reformulado,
con una nueva forma de medir, es del 30,3 en el año 2016, en finales de 2016. 6 meses después había caído al 28,6% y terminó finalmente en 2017, y ahí es cuando empezamos a hablar de la posibilidad de que esta tendencia se consolidara, en un 25,7%. Empezábamos como a sonreír, me acuerdo inclusive estar sentados acá hablando y pensando en que esa posibilidad era lo que, si bien lo de Macri había sido tomado al principio cuando asumió como un error esto de pobreza cero, como una utopía, porque hay pobreza que es estructural, pensar que esta tendencia podía llegar a consolidarse. Bueno, 27,3 es la última medición y vamos a repasar, si te parece, los lugares en donde los bolsones de pobreza son más importantes en la Argentina. El lugar que se ve más afectado por esto es el Gran Buenos Aires, claro, porque es el lugar donde más argentinos hay, ¿no? Ahí tenés el índice de pobreza por conglomerado urbano. Esto es la medición del primer semestre de 2018. Santiago del Estero. En Santiago del Estero está La Banda. La Banda es la ciudad que está pegada a la capital Santiago del Estero. Es el peor lugar de la Argentina. 44,7% de pobres hay allí. ¿Sí? Sí, 44,7% de pobres en La Banda, sí, que es la provincia de Santiago del Estero, que está muy castigada por la pobreza. Ahí tenés el mapa interactivo. Después de Santiago del Estero, Corrientes, ¿no? Es el segundo lugar con más cantidad de pobres en nuestro país. En el mapa lo podés ver por color. Los lugares con un rojo más fuerte son los que están mostrando un lugar donde la situación de pobreza es más grave. Y Entre Ríos es el que le sigue. Durante el primer semestre de 2018 se encontraron por debajo de la línea de pobreza 1.777.000 y piquito más de hogares, los cuales incluyen 7.581.118 personas. De allí, bajo la línea de indigencia, hay 1.357.000. La cantidad de pobres en nuestro país se incrementa ahora a 12 millones, los que no alcanzan la canasta básica, y la de indigentes trepa a los 2,1 millones. Déjame decir que la medición de la pobreza, esta o cualquier otra medición que vos hagas, cualquiera sea el criterio estadístico, lo que hacen es tomar un dato. Se está ahora tendiendo hacia un sistema de medición más multidisciplinario. Porque si vos tomas un dato, es más o menos parecido a cuando vos te engripás, te sentís mal, que yo te ponen el termómetro y tenés fiebre. Sí. ¿Eso qué está diciendo? Las 38 grados que tiene tu cuerpo, ¿es la enfermedad? No, eso no es la enfermedad. Es la medición de la temperatura de tu cuerpo, pero no es la enfermedad. La enfermedad es otra cosa. En tu cuerpo subió la temperatura. Pero es una forma de saber que no estás bien. ¿Tenés 38? Si tenés 39 estás peor que si tenés 38. Esto es lo mismo. Acá lo que se hace es medir la incapacidad de estas personas de llegar a la canasta familiar. Eso no significa que si llegan a la canasta familiar dejan de ser pobres. Claro, es una arbitrariedad estadística. Aparte, la pobreza es un tema de oportunidades. La barrera es, digamos, está por debajo de esa barrera, se te considera entre los que no llegan. Estás por arriba y tal vez llegaste con un peso más, ¿no? Por supuesto, pero además no es solo un tema de plata. También es un tema de acceso a la educación, acceso a la salud, acceso al agua, acceso a servicios sanitarios. Todo eso conforma la pobreza. Entonces, esto es solamente un dato que se utiliza con relativa arbitrariedad estadística para más o menos hacer un monitoreo de la cantidad de pobres. Esto es una cifra cruda, un número. Dentro de ese número hay historias de vida, hay historias de supervivencia, hay historias de postergación. Claro. ¿No? Incluso te voy a decir algo un poco antipático, pero los sociólogos en general diferencian la pobreza estructural del empobrecido. Claro. El empobrecido es peor. Ser empobrecido es peor que ser pobre estructural. Porque el pobre estructural estuvo toda la vida en esa situación. El empobrecido es alguien que cayó, que había mejorado o estaba mejor que yo, y cayó en la escala socioeconómica. Bien.